Diputado presidente, iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila y la fracción tercera del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales de la misma entidad, con base en la siguiente exposición de motivos. El delito de peculado, tipificado en casi todos los códigos o leyes penales de las entidades federativas, presentan una situación de extremos, es decir, en unos estados es delito grave y su penalidad es la que debe corresponder a un delito considerado como tal, mientras que en otros la penalidad es mínima o bien, bajo ciertas condiciones, el responsable alcanza el beneficio de libertad bajo fianza o el de la sustitución de pena de privación de la libertad por sanciones económicas. Beneficios reconocidos en muchos códigos para concederse a quienes cometen delitos no graves y algunos incluso graves, pero bajo ciertas circunstancias que tienen relación con la penalidad promedio y las atenuantes del caso específico. Actualmente, en nuestra legislación local, el delito de peculado es sancionado de la siguiente manera. Artículo 195. Sanciones y figura típica de peculado. Se aplicará prisión de 2 a 8 años, multa de la mitad o 3 tantos del beneficio que obtuvo, destitución de empleo o cargo e inhabilitación definitiva para desempeñar otro al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública si por razón de su cargo lo recibió en administración, depósito u otra causa. El artículo 196. Sanciones y figura típica equiparada al peculado. Se aplicará prisión de 2 a 8 años, multa de la mitad o 3 tantos del beneficio que obtuvo e inhabilitación definitiva para desempeñar algún empleo o cargo público a cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y con obligación legal a la custodia, administración o aplicación de los recursos o bienes de alguna entidad pública los distraiga de su objeto para beneficio propio o ajeno. Código de Procedimientos Penales de Coahuila, en el artículo 223, delitos graves. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales los siguientes del Código Penal. Tercero, peculado cuyo monto exceda el equivalente de 5,000 salarios mínimos y concurra en las circunstancias siguientes. 1. Que se cometa en común por más de 3 personas. 2. Que intervenga servidor público con cargo de director general equivalente superior. Revisamos 14 legislaciones locales. En el rubro de delitos de peculado encontramos que son pocos los estados que difieren de forma amplia con nuestro modo de sancionar este delito. Aquí citamos algunos ejemplos. En el Código Penal de Baja California, en el artículo 298, comete el delito de peculado el servidor público que para su uso propio o ajeno distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios o organismos descentralizados o un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito o por otra causa. Segundo, cuando el monto de lo distraído exceda de 1000 veces el salario o no sea valuable, se le impondrá de 5 a 10 años de prisión y de 150 o 300 días de multa. Tercero, cuando el monto de lo distraído exceda de 2000 veces el salario, se le impondrá de 8 a 14 años de prisión y 300 a 600 días de multa. En Guerrero, la sustitución y la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión no se considerará los responsables de delitos contra la seguridad interior del Estado, abigeato, tráfico de menores, lenocidio, trata de personas, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, evasión de presos y el de los daños a que se refiere el artículo 180 de este código. En el artículo 247, al servidor público que para sí o para otro se apropie de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades de la administración pública del Estado, de un municipio o de un particular que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito por otra causa, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 150 a 400 días de multa. Si el valor de los objetos excede de 1000 veces el salario, se le aplicará prisión de 6 a 18 años y de 500 a 900 días de multa. En Morelos, en el artículo 279,
comete el delito de peculado, primero el servidor público para su uso propio o ajeno, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades a que se refiere el artículo 268 de este código, o a un particular si por razón de su cargo lo hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Segundo, el servidor público que utilice fondos públicos otorgue alguno de los actos a los que se refiere el artículo 276 de este ordenamiento, con el objeto de promover la imagen político-social de su persona, no de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. Tercero, también se incurre en la comisión de delito de peculado cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior a cambio de fondos públicos o disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo 276. Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando el monto de lo distraído, los fondos públicos utilizados indebidamente no exceda el equivalente de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, en el momento de cometerse el delito no sea valuable, se impondrá de 3 meses a 2 años de prisión, multa de 30 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación del cargo de 3 meses a 2 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Cuando el monto de lo sustraído de los fondos públicos utilizados indebidamente exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrá de 2 a 14 años de multa, de prisión, multa de 300 a 500 días y destitución e inhabilitación de 2 a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. La comisión de este delito será considerada como grave cuando el valor de lo distraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente exceda de 700 veces el salario mínimo vigente en el Estado. Solo por citar algunos ejemplos, donde queda claro, se trata de delito grave o bien que no impone las condicionantes de la participación de 2 o más personas y de una cantidad defraudada tan elevada como 5,000 salarios mínimos en intervención de un servidor público con cargo de director, requisitos estos que son a todas luces absurdas en la era actual. Merece lectura. De parte de los interesados en este tema, las legislaciones de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Nuevo León. El peculado es un delito inherente de forma preponderante al servidor público, sin importar a qué orden o estructura de gobierno pertenece. Es un delito directamente relacionado con actos de corrupción, por ende, en atención a los hechos que ha sufrido Coahuila, como la llamada megadeuda y otros actos de corrupción que no han sido adecuadamente castigados, se requiere una adecuación urgente a esta figura delictiva en nuestra entidad. Ya en su momento propusimos en esta misma tribuna una reforma al delito de enriquecimiento ilícito. Continuaremos en las siguientes sesiones con los delitos que tienen relación con el quehacer de los servidores públicos, presentando, donde sea procedente y fundado, las adecuaciones correspondientes. Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se modifica el primer párrafo del artículo 195 y el primer párrafo del artículo 196, ambos del Código Penal de Coahuila, para quedar como sigue. Artículo 195. Sanciones y figura típica de peculado. Se aplica la prisión de 2 a 10 años, multa de la mitad a 3 tantos del beneficio que obtuvo, destitución de empleo o cargo e inhabilitación definitiva para desempeñar otro. En el 196, sanciones y figura típica equiparada a peculado, se aplica la prisión de 2 a 10 años, multa de la mitad a 3 tantos del beneficio que obtuvo e inhabilitación definitiva para desempeñar algún empleo o cargo público a cualquier persona que, sin tener el carácter de servidor público y con obligación legal a la custodia, administración o aplicación de recursos o bienes de alguna entidad pública, los distraiga y es objeto para beneficio propio o ajeno. Artículo segundo. Se modifica la fracción tercera del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila para quedar como sigue.
los establecidos en los artículos 195 y 196 del Código Penal, cuyo monto exceda al equivalente de 1,000 salarios mínimos. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, Saltillo, Coahuila, a 11 de diciembre del 2012, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Publican el diputado de La Voz y el diputado Edmundo Gómez Garza, del grupo parlamentario licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. ¿Cuánto, diputado presidente?